amanecieron? Bien, Benditos, gracias a Dios. Hace un poquito de frío. ¿Quién preparó su tema de este día? medio lo preparamos. Andy, Rose, ¿va? ¿También aquí? ¿No? ¿Yani? Y bueno, pues vamos a empezar. Mientras van llegando nuestros hermanos, gracias a Dios por sus vidas que pueden estar hoy aquí. Hoy nos toca ver, como pueden observar en la pantalla, el tema de tradiciones. Yo sé que todos pensamos, no, nosotros ya no, ninguna. Todas las desechamos y cuando conocimos al Señor dijimos adiós, bye. Pero el Señor hoy quiere mostrarnos qué hay realmente en nuestro corazón, que a lo mejor hay cosas que estamos viviendo y que pensamos que no son tradición y todavía son tradiciones que traemos a nuestra familia, que venimos heredando de nuestros antepasados, o a lo mejor cuando nos casamos, que son casados, empezamos a hacer tradiciones con nuestra pareja y las vamos enseñando a nuestros hijos. Y hoy el Señor quiere que seamos libres de todas estas tradiciones. Pero ¿qué les parece si primero ponemos en las manos del Señor esta casa? Nos ponemos de pie, por favor. Hermoso Dios, y en esta mañana te damos las gracias porque tú nos has traído hasta aquí con bien, Señor. Has tenido bien, Señor, tener en tus manos, en tu corazón, mi Dios, el que podamos aprender que eso que tú quieres enseñarnos de las tradiciones. Abrimos nuestro corazón, Señor, nuestra mente, para que a través de tu Espíritu Santo nos enseñes en esta mañana lo que tú quieres que aprendamos, Dios, y al esforzarnos de todas las tradiciones que podamos haber heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, y aún de las cosas que nos hemos hecho, Dios, las que creemos que están bien, pero que tú dices que no están tan bien como nosotros creemos. Me pongo justamente con mis hermanos en tus preciosas manos, Señor, para recibir de ti esta enseñanza, para que tú abras nuestro entendimiento y aún nos des las fuerzas, Señor, y la capacidad para renunciar a cada una de esas cosas a las cuales nos hemos acercado, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, Espíritu Santo, por lo que nos vas a enseñar en este día. Gracias a ti, Padre, porque a través de Jesús también nos dejaste escrito cómo es que debemos vivir en esta vida, porque ejemplo nos dio Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver hoy qué son las tradiciones. ¿Alguien sabe cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Sí, amén. Liberarnos de toda la contaminación heredada por las tradiciones. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que en nuestro corazón exista nadie más que Él, porque dice que Él es un Dios que Celosos. es un Dios celoso y no quiere que haya nada más que Él. Entonces vamos a ver que el Señor quiere este objetivo de cumplir en nuestra vida. Liberarnos de toda contaminación heredada por las tradiciones. Vamos por favor a Hebreos 13 y vamos a leer del 8 y la primera parte del versículo 9. Versículos 8 y la primera parte del 9, por favor. Y dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y quiero leérselos en la traducción del lenguaje actual y dice, Jesucristo nunca cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesucristo nos enseña. Y aquí nos empieza a dar un poco de luz sobre qué es exactamente lo que quiere el Señor que vivamos. Dice que lo que Jesucristo nos enseñó. Si ustedes recuerdan, también nos dice ejemplo les he dado para que como yo hago, ustedes también hagan. Entonces, cuando tengamos alguna duda de ¿haré esto o no lo haré?, pensemos ¿qué habría hecho el Señor Jesucristo en nuestro caso? Y eso nos va a servir para definir ¿lo hago o no lo hago? Vamos a ver qué significa la palabra tradición. Esta palabra no la vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento, no aparece. Es una palabra que viene del latín y esta a la vez viene del indoeuropeo do,
que significa dar, y con el prefijo trans surge trado, tradere y traditio, que originó la palabra tradición, que se define como transmisión de noticias literarias, doctrina, ritos, costumbres, hechos que van pasando de generación a generación. Esta palabra sí existe en el Nuevo Testamento y viene del griego paradosis, y es transmisión de un precepto, enseñanza, instrucción o doctrina. Yo también por ahí me puse a investigar y les voy a leer todo lo que son los sinónimos de una tradición, porque a lo mejor ustedes dicen, no, una tradición ya no, pero fíjense lo que son sus sinónimos: costumbre, hábito, práctica, usanza, estilo, creencia, leyenda, historia, pasado, folclore, rito, mito, testimonio y narración. No sé si han escuchado por ahí que sobre todo a nuestros hijos les dicen, es parte de nuestro folclore mexicano. Y nos llevan a vivir cosas que luego nosotros ni entendemos, ni ellos mismos entienden, pero a nuestros hijos igual les dicen, es parte de nuestras tradiciones y tenemos que mantener vivas nuestras tradiciones. Pero en realidad muchas veces ni siquiera los profesores saben desde dónde viene esa tradición ni por qué lo estamos celebrando, pero nos dicen que tenemos que hacerlo, y no solamente en la escuela, también en todos los medios de comunicación masiva nos dicen que tenemos ciertas fechas, hacer ciertas cosas, ciertos rituales para ser parte de los mexicanos que conservamos nuestras tradiciones. Y arriba México. Si no, bueno, pues ya nos empiezan a ver feos, raros, ustedes son muy extraños, de todos se alarman, en fin. Vamos por favor a Mateo 15:2. Mateo 15:2, y dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Y de qué se están quejando aquí los escribas y los fariseos? ¿De que quebrantaban qué? Las tradiciones. Una tradición de los ancianos. No están hablando de la ley de Dios, no están hablando de un mandamiento dejado por Dios o que les hubiese dejado Moisés, no. Ellos estaban escandalizados porque no observaban una tradición de los ancianos. Entonces muchas veces nosotros o nuestros familiares se enojan con nosotros porque nosotros empezamos a guardar la ley de Dios y ellos dicen, oye, pero si en nuestra casa toda la vida hemos festejado tal o cual fecha y lo hemos hecho así desde que yo me acuerdo, y se enojan con nosotros y creen que vamos en contra de Dios, y nosotros decimos, no, es que tú estás mal, eso no tiene nada que ver con Dios, y ellos dicen, pero claro que sí, además son nuestras tradiciones, lo que nos enseñaron nuestros papás y nuestros abuelos, y ahí empezamos una guerra en contra de los que nos rodean y a veces en contra de nosotros mismos, porque empezamos a pensar, bueno, pues a lo mejor no está tan mal, solo lo hago por convivir con mi familia, pero dentro de nuestro corazón a veces también pasa como cuando los israelitas salieron de Egipto y de repente como que volteamos y decimos, es que sí extrañamos esas cosas, sí extraño, no sé, cualquier tradición que se les venga ahorita a la mente, y empezamos a extrañar todo lo que se hacía en esas fechas. Les voy a leer este versículo también en la traducción del lenguaje actual, y dice, ¿por qué tus discípulos no siguen las costumbres de nuestros antepasados, que nuestros antepasados han practicado desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Y en la nueva traducción viviente dice, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron. ¿No respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Y si ustedes se fijan aquí, en la Reina Valera dice, quebrantan la tradición, en el lenguaje actual dice, no siguen las costumbres de nuestros antepasados, y en la nueva traducción viviente dice, desobedece nuestra antigua tradición. Y una de las muchas razones por las que empezaron a estar en contra del Señor Jesús era porque Él iba en contra de todas estas tradiciones. Cuando el Señor Jesucristo vino, dice, no piensen que yo he venido a abrogar la ley, yo he venido a ¿qué? A cumplir con la ley, pero la ley que realmente Dios les había dejado escrita y que les había dado por medio de Moisés, esa era la ley que Él venía a cumplir. Pero ellos ya habían hecho sus propias leyes, sus propias tradiciones, sus propios ritos, y ellos decían, no, es que, ¿alguien sabe por qué tenían que lavarse las manos antes de comer? Como parte de santidad. ¿Alguien más? Higiene. Como higiene. Digo, está bien, yo tampoco les digo no se laven las manos.
De hecho, hasta nuestra fecha, nosotros vamos al baño, nos lavamos las manos, antes de comer nos lavamos las manos. Pero ellos pensaban que si ellos comían con las manos antes de lavarse, ellos se contaminaban por dentro. Entonces estaban contaminados. Y el Señor les dice, eso no tiene nada que ver, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino los mensajes. Pero ellos creían que por no haberse lavado las manos perdían esa santidad y estaban contaminados. Entonces, es ahí la importancia que para ellos tenían, lávate las manos, o sea, comer con las manos, porque estás contaminado, excluido de la gracia de Dios. No, yo no veía la gracia, pero excluidos de la presencia de Dios porque estaban contaminados. Vamos por favor a ver cuáles son los motivos que dan origen a una tradición. ¿Ustedes cuáles creen que sean esos motivos? Primero los lazos familiares, ¿no? Las tradiciones familiares, se puede decir. Sí, lo mismo hacer a toda nuestra familia. Y a veces también, aparte de nuestra familia, ¿qué más? ¿De quién más obtenemos nosotros como mexicanos tradiciones, mitos y demás cosas que debemos hacer? De nuestra cultura, de nuestro pasado. De los países que nos rodean, ¿no? Principalmente en Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que como que ellos tienen una mejor calidad de vida que la nuestra, o eso pensamos. Y como nosotros no tenemos lo que ellos tienen, queremos lo que ellos tienen. Y para ser como ellos son, tenemos que vivir la vida como ellos la viven y las tradiciones como ellos las viven. No importa que no sean nuestras, las queremos adoptar y empezamos a hacer ese tipo de cosas. Vamos a pedirle a nuestra hermana Marlene que pase a darnos qué puso ella en los motivos que dan origen a una tradición. Bueno, pues quizá yo le di un enfoque como diferente a esto. Yo intenté buscar como que de dónde vienen todas las tradiciones en general, no solo pues las que antes tomaban en la Biblia. Y yo puse que no es posible conocer el origen de las tradiciones porque se van difundiendo con el paso del tiempo y es imposible conocer la verdadera historia. Yo puse Marcos 7:8. Que ahí dice, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan por sus propias tradiciones. Y yo ahí le doy el enfoque de que Dios nos está diciendo que hacemos a un lado los mandamientos que Él dio por seguir las tradiciones que han venido surgiendo. También puse que Dios en cambio nos enseñó otro tipo de manera de vivir una vida correcta, que Él nos dejó como tradición orar y actuar de manera correcta. Eso lo encontré en 1 Corintios 11:23. Que dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, este es el cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. También encontré Mateo 15. Del 2 al 6. Dice, porque tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición, les preguntaron, ¿no representan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable respetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir.
través del tiempo, y hay algunas que vienen desde el siglo XV o antes, y ni siquiera sabemos por qué nacieron o de dónde nacieron, pero nosotros las vamos celebrando con el paso del tiempo y además le vamos añadiendo más cosas. Porque al principio se hacía una cosa y poco a poco se le van añadiendo otras y otras, y conforme van pasando de continente a continente, porque algunas vienen de Europa, otras vienen de China, y al llegar a América, pues ya le agregamos lo que nosotros queremos como mexicanos, todo lo que es lo precolombino, y ya se hace la mezcla y ya cada quien lo celebra como quiere. Encima. Y a veces hasta las reinventamos o las inventamos, ¿no? Hacemos unas nuevas. Les voy a dar una cita ahí en el segundo libro de Reyes. Ya no la vamos a leer toda. Voy a leer todo el capítulo 17, está muy interesante, pero les voy a platicar más o menos. Había un varón que le prometió al Señor que si él le daba la victoria, sí, pero no, esto sí lo vamos a leer. Está en el segundo libro de Reyes, el 17, del 7 al 17, por favor. Sí. Dice, porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, ya están ahí, segundo libro de Reyes, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y allí está una primera razón que nos da, lo que se da una tradición, dice, porque temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado de delante de los hijos de Israel. Ahí está otra. Y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, a veces nuestros propios gobernantes hacen otro tipo de costumbres. Dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor, su Dios. Y si se fijan aquí, está hablando de que como pueblo de Dios, sabemos que hay cosas que no están bien, pero dice aquí que lo hacen, ¿cómo? Secretamente, cosas que no son rectas contra el Señor su Dios, edificándose en lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de cera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ir al Señor. Y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho, ustedes no habéis de hacer esto. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y dice ahí, ¿mas ellos qué? No obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de cera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Y se fijan una constante que dice aquí, dice que siguieron las tradiciones, las costumbres de las naciones que estaban alrededor de ellos. Muchas de las cosas que también nosotros a veces practicamos vienen del Perú, de los países de Sudamérica. ¿Por qué? Porque en esa conquista que hicieron también de México, los españoles también trajeron otras tradiciones y también las adoptamos. Hicimos un sincretismo de lo que ellos hacían con lo que hacían los mayas, teotihuacanos y demás, y nosotros dijimos, pues ahí le mezclamos, como decía Mayra, le añadimos unas cosas de aquí, otras cosas de acá, y es lo que muchas veces como mexicanos venimos celebrando hasta el día de hoy. Pero dice el Señor aquí, lo primero que para empezar a observar una tradición es desobedecer los mandamientos de Dios. Vamos a ver que también el hacer una tradición es parte de un sincretismo. ¿Se acuerdan que esto lo vimos la semana pasada con Alex? Lo que era sincretismo. ¿Qué era sincretismo? Adaptar la tradición al Evangelio.
¿Qué más? Sincronizar, o sea, mezclar de varias religiones, de varias costumbres y ya hacer una nueva, o sea, sincronizar varios rituales de un poco de acá, de allá, y entonces ya se pierde Sobre todo pasa cuando un país conquista a otro. Ese país que conquista lo que quiere hacer es dominar sobre el país inferior, pero obviamente el país conquistado quiere seguir haciendo lo que hacía. Entonces, ¿qué empieza a hacer el país que domina? Empieza a mezclar lo que ellos traen con lo que hace el país que dominaron. Una de las tradiciones, como es la Navidad, aquí en México de hecho no se celebraba nada de eso, pero cuando llegan los jesuitas y todos ellos empiezan a decir, bueno, ellos tienen mucho la idea de adorar al dios Saturno, en Roma todo esto, y lo mezclan con el nacimiento del niño Jesús, y empiezan a hacer una serie de cosas pero es para que el pueblo que subyugaron lo acepte como suyo y lo adopte como de ellos. Y lo que decían, vaya, bueno, adoptamos una parte de lo que ellos nos dicen, pero le ponemos una parte nuestra. Le ponemos, no sé, burritos, vaquitas y un montón de cosas, ¿no? Vestimos al niño con barbijos, que no se trae corongo, no sé. ¿Por qué? Porque ya tenemos que poner algo de nuestra cultura con la cultura de ellos y fusionamos. Y esto lo hacen para que podamos cohabitar en armonía. Decimos, bueno, no vamos a ser tan severos y no vamos a quitarle totalmente su tradición. Algo que, por decirlo así, mucho antes de que llegaran los jesuitas y todo esto, eran ellos las ofrendas que hacían eran por amaranto. Todo lo hacían con amaranto, las ofrendas para sus dioses y todo esto. Ellos prohibieron totalmente el uso del amaranto. Pero poco a poco empezaron a meter entonces la adoración de los muertos, mezclaron el amaranto y ahora hacen calaveritas de amaranto y empezaron a dejarlos un poco a meter lo que es el amaranto. ¿Cómo lo hacen a veces? A través de la alimentación. Y entonces poco a poco se fue mezclando. Entonces hay cosas que son de aquí y otras cosas que vienen de España. Y así se empieza a fusionar. Es una fusión de lo que era España con lo que es México y ahora ya estamos ligados. Sí, incluso, por ejemplo, en la religión católica no se viven ciertos rituales, no se viven de la misma manera en México que en otros países. Por ejemplo, lo de cuando muere un familiar en la religión católica, que le hacen los 9 rosarios y el último día levantan una cruz. A mí me daba curiosidad saber si eso era católico, o sea, si lo hacían en todos los países, y resulta que no. O sea, fue aquí en México porque nuestros antepasados hacían ese ritual, le llamaban el recogimiento de los pasos, y durante 9 días algunas culturas de nuestros antepasados hacían ese ritual de levantarse en los pasos del difunto, y porque pensaban que esos 9 días su alma todavía estaba aquí en pena recogiendo sus pasos. Entonces no es católico, pues, o sea, lo mezclaron como para que la gente que estaban evangelizando no sintiera como que ese cambio drástico, y le dejaron algunas de sus tradiciones. Y lo fusionamos y ahora lo seguimos celebrando, aunque no sabemos ni de dónde viene, pero así se debe de hacer. De hecho, ni en todo México se hace, en algunos lugares. Los pueblos tienen, cada uno tiene sus tradiciones, bueno, no cada uno, pero van variando sus tradiciones de lugar a lugar. Pero como quiera, la mayoría de los católicos, si no lo hacen tal cual, sienten que el alma de la persona que falleció anda por ahí penando o perdida. Sí, igual yo apenas mi hermano también así, se me acabó de año, una persona, y igual fue, levantaron la cruz, pero igual no saben de dónde viene todo eso. O sea, nomás es el inventa uno, así son tradiciones, pero no lo entendemos. Mi cuñado falleció, y aparte de hacerle los 9 rosarios, fueron a levantar los pasos a la pirámide, no sé de dónde. O sea, le hicieron las dos cosas, el ritual azteca y el católico. Y yo decía, Sí, porque además la gente está tomando no solamente tradiciones, si son católicos, no solamente están haciendo las cosas católicas, sino hasta de Buda y de Krishna y de... Entonces,
Están tomando nuevas tradiciones. Y este versículo que está aquí en el segundo libro de Reyes es el que le decía que ya lo leyeran en su casa, pero está hablando de un varón que se llama Jefté. Y él es el que le dice que si le da la victoria sobre un pueblo que tenía que derrotar, él le ofrece a la primera persona que salga, se la va a ofrecer en holocausto. Y este solamente tenía una hija, y él jamás pensó que esa hija era la que iba a salir a recibirlo, porque cuando su padre va llegando, ella sale con un pandero y danzas a recibir a su papá. Y él le dice, me has provocado el dolor más grande del mundo, porque pues, yo hice una promesa. Y su hija le dice, no importa, cumple la promesa, solamente déjame ir y llorar mi virginidad, porque pues no iba a poder conocer al varón. Y dice que va por 2 meses a los montes a llorar su virginidad. Y eso es lo que hace esta mujer. Ahora sí, yo no voy a equivocar, tampoco es eso. Perdón. Bueno, vamos a leer el segundo libro de Reyes 17, de 25 al 29. Perdón, esta cita que les estoy diciendo está en el engaño del costumbre. Más adelante. Perdón. 25 al 29. Es 25 al 29. Cuando el Señor, lo que acabamos de leer hace ratito, de que dice que desobedecieron al Señor y hicieron sus propias leyes y siguieron las vanidades de todas las naciones, el Señor se los llevó cautivos. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel es llevado cautivo a Siria. Entonces, después el rey asirio manda que a Jerusalén se lleve gente de otras naciones a habitar ese lugar. Pero el Señor no está de acuerdo con que esa gente habite ahí. ¿Por qué? Porque no temen a Dios. Vamos a ver ahí en el versículo 25, por favor. Y dice, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos desde leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. He aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo a Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Temían al Señor y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes. Ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Pero ellos no, vamos al versículo 40, dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Señor aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y eso fue lo que pasó. Mandaron a un sacerdote que les enseñara cómo vivir la ley de Dios, porque temían que les enviara leones, pero en su corazón realmente ellos querían seguir adorando a los dioses que ellos habían aprendido a adorar desde que eran niños en las naciones donde ellos vivían. Por eso dice que temían al Señor, pero ¿por qué lo temían? Porque realmente le temían, porque conocían a ese Dios. No, dice que porque les enviaba leones que los mataban. Entonces le tenían un miedo de temor. Era miedo en realidad. Pero sí honraban a sus dioses, entonces fusionaron a los dos. Y por eso dice ahí que temían al Señor, pero honraban a sus dioses. Y dice que así siguen haciendo sus hijos, sus nietos, hasta el día de hoy siguen haciendo exactamente igual. Vamos a ver que también hay tradiciones paganas nacionales y extranjeras. Ros, ¿tú nos dijiste que sí preparaste el tema? Es que no lo completé todos los puntos. Dani y Marina, ¿sí lo prepararon? Sí, investigamos algo. ¿Quieren decirnos algo de las tradiciones? Sí. Tengo las citas de esos dos, pero no sé si estoy correcto. De ese punto, pero no sé si es correcto. Como que ahora se me complicó mucho, inclusive le comentaba a Marlene, ubicar los versículos. Entonces, ¿pasas o no? No, mejor. Lo que quieras. ¿Qué pase, Dani?
Bueno, entendemos por tradición que es un conjunto de bienes culturales que se van heredando de generación en generación. Las tradiciones, en este caso paganas, que podemos ver, son un conjunto de herencias que se han ido transmitiendo. No sé, por ejemplo, estuvimos viendo algunas, como la Navidad, ¿no? Que ya habíamos visto que viene de la Saturnalia, y pues no es más que una fiesta pagana. Se venera a un ente maligno que se dedicaba a otorgarle el triunfo en algunas guerras en algunas culturas, ¿no? Lo veneraban de esa manera, y estuvimos viendo que hasta le colgaban en un árbol, le hacían como su ofrenda y colgaban de los que mutilaban, les colgaban las partes del cuerpo del árbol, ¿no? Para venerar, para entregárselo como tributo a este ser. Y vemos cómo en el paso del tiempo pues se ha ido distorsionando, ¿no? Hasta llegar a ser un arbolito con luces, ¿no? Y lo ve uno de una manera pues muy familiar, ¿no? Lo han transformado, ¿no? Pero si vemos el fondo de esto, pues es perverso, ¿no? Es una situación donde se le venera culto a un ser que pues para nada que ver con el nacimiento de Jesús, ¿no? Y con la llegada del Redentor a la tierra. Así como pues podemos seguir mencionando algunos. Y en Mateo 15:2 estuvimos viendo, lo voy a buscar. Dice, bueno, aquí ya nos habla de cuando Jesús está enseñando, ¿por qué algunos de estos discípulos, dice, porque tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron, ¿no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús le responde, porque ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios. Por ejemplo, dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable respetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a sus padres. Entonces anulan la palabra de Dios, porque la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas. Ella les dice, aquí es como podemos ver una pequeña parte de cómo esta tradición de lavarse las manos, de hacer todo un ritual antes de entrar al santuario, de recibir alimentos, cómo Jesús los mira como, y aquí les dice, ¿no?, como hipócritas, porque pues por acá se cuidaban de no contaminarse las manos, pero sus corazones estaban bien corrompidos, ¿no? Hablaban una cosa y hacían otra. Entonces eso era parte de una tradición que Jesús vino a romper, ¿no? El simple hecho de haber nacido él pobre, humilde, pues rompía con todo este estereotipo que tenía la iglesia en ese entonces, porque bueno, ¿cómo iba a poder ser pobre y poder ser el Hijo de Dios? O sea, ellos no lo concebían, mas sin embargo Jesús vino a romper estas tradiciones. Ya dentro de otras tradiciones, bueno, hay nosotros aquí en nuestro país, pues somos una fusión de muchas tradiciones, como les comentaba, la Navidad, no sé, el Día de Reyes, ¿no?, que aquí en México está muy presente en esto de decirles a los niños, van a venir los Reyes Magos y te van a traer regalos, y etcétera. Y ya cuando realmente te pones a investigar cuál es el fondo de esto, bueno, vemos que había
unas personas que eran en este caso aquí los comentan como magos, pero pudimos investigar que eran pues gente que sabía leer las estrellas, ¿no? Gente que pues estudiaba. Entonces vemos cómo lo han ido distorsionando y a la fecha dicen que son los Reyes Magos, ¿no? Y investigamos que es una tradición que comenzó en Egipto y Arabia, en los que se acostumbraba a llevar regalos a los reyes, y hasta la fecha el uso actual de esta celebración toma una excusa, como la única mención que se hace es en Mateo 2:1, que se refiere a la visita de los sabios o magos cuando Jesús nació. Y no dice cuántos. Y no dice cuántos, pero aquí dice otra cosa, dice cuando Jesús nació. Esta mención en la Biblia no especifica cuántos eran y ni sus nombres, ni el número de ellos. Gaspar, Melchor y Baltasar fueron tomados de un libro no inspirado por Dios, conocido como el Evangelio de Tomás, que se comenzó a celebrar en el año del 194 después de Cristo. Primeramente era conocido como la Epifanía de Jesús y representaba la aparición del Señor en el mundo de los paganos, en este caso como los magos. Pero después fue cambiada, dándole un énfasis a los magos. En algunos países una fiesta principal que se celebra es el 6 de enero, donde se intercambian regalos, como aquí lo conocemos, ¿no? Y en ningún lado de la Biblia nos ordena celebrarlo. Y hay otra tradición que he estado viendo que se ha ido dando con el paso de los años, que son los carnavales. No sé, yo había escuchado algo, pero ahora últimamente, cuando va a ser la temporada de carnaval, pues ya ven que salen a las calles y traen como una fiesta como alegórica y se disfrazan. Pero entonces, ahora últimamente he visto que ha tomado mucho esto del homosexualismo, ¿no? Los varones se disfrazan de mujer y las mujeres de varón. Entonces, pues no saben ni cuál es ni siquiera el fondo del nombre, ¿no? Que es carnaval, ¿no? Que andan celebrando los dioses paganos, ¿no? Entonces, hemos visto cómo se ha ido modificando y nos hemos estado desviando, ¿no? como humanidad, a buscar estos deleites, ¿no? De la carne, esta situación de estar como llevándole la culpa a Dios, ¿no? Sabemos que está mal, ellos saben que está mal, y más sin embargo lo hacen, ¿no? Como a propósito, no sé qué, están como los seres humanos como enojados en alguna parte, no sé, tal vez por ahí. Sí. Fíjense, algo que nosotros hemos adoptado aquí donde dicen las tradiciones paganas nacionales y extranjeras. Una que viene de China es la piñata, que todos creemos que es mexicana, ¿no? Pero viene de China. El Día de Muertos. ¿Alguien ha escuchado de la Catrina Garbancera? La pintó un señor para hacer burla de los nacionales o de los indígenas que no querían ser indígenas y querían ser como los franceses. Entonces les hacían burla a ellos porque se avergonzaban de sus raíces. Las posadas, el Día de los Inocentes, Navidad, Reyes, luego la Candelaria, lo que decía Dani, los carnavales. Después está Halloween, Santo Claus, San Valentín. Pero no solamente adoptamos fiestas, sino también la forma de vestir, de hablar, la música, la alimentación. Y vamos adoptándolas a nuestro México. Esta imagen de la Catrina, que primero era la calavera garbancera, después le llamaron la Catrina para hacer burla de la gente rica de esa época. Y ahora que se han fijado, ya no es tanto el Día de los Muertos, aunque sí en Mixqui, en algunos pueblos como Michoacán y todo esto, sí es mucho la adoración de los muertos, pero aquí en la Ciudad de México ya es más la Catrina. Y ya mucha gente ya se está yendo a adorar a la muerte, que dicho sea de paso, nosotros como cristianos no debemos de decirle santa. ¿Por qué? Bueno, de hecho no es santa, porque el prefijo de santo solamente lo merece uno, y ese es Dios, porque solamente hay uno que es santo, santo, santo. Y ese es nuestro Dios. Nadie más merece ese prefijo.
de Santo. Entonces vamos viendo que se va desvirtuando, como decimos, o sea, al paso del tiempo ya vamos a dejar de adorar a un mundo, si va a ser específicamente adorar a la muerte. Por ese miedo que muchas veces decimos que le tenemos a la muerte, para no tenerle miedo, pues lo convertimos en una fiesta y en una adoración. Vamos por favor al primer libro, a la primera epístola de Corintios. A la primera carta de Corintios, sí. Ustedes saben que hay un mundo espiritual. En este mundo espiritual, obviamente, Satanás está tratando de crecer, de hacer cada vez más adeptos a las cosas que él promueve o adora o están en contra de Dios. Y si vemos en México, cada vez se está más junto a lo que es la muerte. Los antiguos tenían un proceso de cómo adorar, bueno, no adorar, sino cómo hacer un culto a aquellos que han muerto. Pero ahora ya es una adoración directamente a la muerte. Eso en México del desfile de muertos y de los monstruos, esos tiene poquitos años. En el Distrito Federal inclusive no se hacía la tradición de muertos. Se instituyó que porque tradición tenía que hacerse así, pero cada vez está creciendo la adoración de la muerte. Inclusive hay una telenovela ahorita que se llama Amar a Muerte, donde ponen ¿cómo se llama? Un altar para la muerte, no de muertos, sino un altar para la muerte específicamente. Entonces, están tratando de que la población cada vez adore más a la muerte y no la vea como algo maligno, sino como algo muy cercano, ¿no? Como un personaje digno de adorar, sí, porque de hecho dice la niña blanca, o sea, no dice, pero desafortunadamente nuestro México es lo que nos decía Dani, esa mezcla de tantas cosas, y nosotros somos muy así. Si ustedes se fijan, ahora en nuestra comida somos mucho de mezclar, mezclamos de varias culturas y nos gustan las mezclas de cosas. No sé, nosotros no comemos nada más arroz y ya no, póngale plátano, huevito, mole, es una mezcla de muchas cosas. Y así es nuestra cultura. Mezclamos, nos gusta mezclar como cultura, como país, nos gusta mezclar todo. Por eso también en las religiones empezamos a decir, bueno, soy cristiana, pero yo no le veo nada de malo a celebrar la Navidad porque estamos celebrando que Jesucristo nació y que vino al mundo. Y empezamos a dar ciertas concesiones y decimos, pues esto no lo veo tan malo, lo adoptamos. Esto sí está malo. Y esto, pues bueno, lo que nos decía Dani del árbol, bueno, antes se usaba para colgar todo este tipo de cosas. Si usted le pregunta a alguien, bueno, ¿qué significan las esferas? Es adoración al sol. Pero ellos dicen, no, ¿cómo crees? O sea, simplemente se ve bonita. Entonces, son cosas que ni entendemos, pero se ven bonitas, pero nos gustan. Y nos hacen sentir en familia, y que el espíritu navideño, y empezamos a buscar más lo sentimental que lo que realmente deberíamos de entender. Vamos a 1 Corintios 10, 18 a 22. ¿Qué es lo que nos dice el Señor acerca de todas estas tradiciones? Amén. 10, 18 y 22 dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Está haciéndonos una pregunta. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aquí les voy a confesar algo. La verdad es que yo creo que a todos nos ha pasado que de repente pensamos, ¿estará bien hacer esto o no estará bien? Y yo sí le preguntaba al Señor, bueno, realmente tú, ¿qué es lo que tú piensas acerca de esto en específico? Y yo sé que muchos han leído el versículo donde dice que si nosotros con acción de gracias comemos, para el Señor comemos. Y el Señor me llevaba a este versículo de 1 Corintios 18 al 22. Y se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual, y de hecho ahí tiene un título cuando empieza
comienza este versículo 18 y dice, obedezcamos y adoremos solo a Dios. Y dice, por ejemplo, en el pueblo de Israel, los que comen la carne de los animales que se sacrifican en el altar del templo, participan de ellos con Dios, y los que toman parte en el sacrificio. Esto no quiere decir que yo reconozca algún valor en los ídolos que otros pueblos adoran o en los alimentos que se les ofrecen. Cuando los que no creen en Cristo ofrecen algo, se lo dan a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa en la cena del Señor y al mismo tiempo beber de la copa que se usa en las ceremonias donde se honra a los demonios. Tampoco pueden participar en la cena del Señor y al mismo tiempo participar en las fiestas para los demonios. ¿O es que quieren que Dios se enoje? Nosotros no somos más fuertes que Dios. Aquí lo que nos está diciendo es, cuando el pueblo de Israel sacrificaba el cordero, la cabra, y ellos comían de esa carne. Recuerdan que una parte era reservada para el sacerdote y la tenía que comer en el lugar santo, pero otra parte la comía la gente común. Pero esa carne era santificada y tenía que comer y era compartir con Dios esa comida. Y después aquí dice que lo que sacrifican los incrédulos, toda la gente que está afuera, lo que hacen para la guadalupana, para los reyes, para lo que ustedes me digan, ¿a quién se lo sacrifican? Si no conocen a Dios, se lo están sacrificando a los ídolos. Y el Señor le dice, tú no puedes estar participando de eso y luego venir aquí a la iglesia y decir que participas conmigo. Dice, porque tú no eres más fuerte que yo. Y me llevaba a la reflexión y dice, o es que quieres que Dios se enoje. Entonces digo, yo les decía al principio, cuando leímos ahí en Hebreos, que lo primero que tenemos que hacer es preguntarle al Señor, bueno, entre tú y yo, nada más, no se pongan a ver qué hacen todos los demás del Centro Cristiano Calacuayo, las demás iglesias, lo aceptan o no lo aceptan, porque vamos a entrar en conflicto. Pero si nosotros vamos delante del Señor y le decimos, Señor, ¿tú qué piensas acerca de esto? El Señor nos va a contestar específicamente a nosotros. Ha habido gente aquí dentro de la congregación que el Señor específicamente le ha dicho, no vuelvas a comer carne de cerdo. Pero Señor, ¿por qué tú no vas a volver a comer carne de cerdo? Pero es una revelación que el Señor le dio específicamente a esa persona. Tampoco es para que condenemos a los que sí se la comen. Si el Señor nos lo dijo a nosotros, ¿a quién se lo dijo? A mí. ¿Y quién debe de obedecerle? Yo. Entonces, eso es algo que sí debemos de tener bien en cuenta y no condenar a todo el mundo, porque a veces se dan cosas o se tienen redes sociales que empieza uno a publicar algo, yo sí hago esto, y empiezan a tirarle horrible y a insultar, y sucede entonces lo que hemos visto, yo creo que en común, lo que dijo Marlene, lo que dijo Dani, el versículo que leímos de Marcos, de Mateo. Te aferras a tu tradición y por tu tradición desobedeces a Dios. Pero no solo eso, empezamos a faltar al amor a nuestro prójimo, porque dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si antes de emitir un comentario de ese calibre y de empezar a insultar a los demás dijeran, bueno, si yo fuera la persona que está equivocada, me gustaría que me dijeran todo eso que estoy diciendo, no, a lo mejor nos detendríamos y dijéramos, yo calladito me veo más bonito. Y no haríamos ese tipo de comentarios lastimando a nuestro prójimo, que el Señor nos dice, ni siquiera llames falso a tu hermano, que es decir, en eso, imagínense, y le estamos diciendo cosas peores a veces. Entonces, guardémonos. El siguiente punto es el engaño del costumbrismo. Por fin estaba haciendo defensas hermanos, perdón, de lo que les decía de Jefté. Vamos a leer nada más en el capítulo 11. Vamos a leer los tres últimos, del 37, no, desde el 36. Jueces 11, 36 al 40, por favor. Está después del libro de Josué, en el Antiguo Testamento. Ahí se está ya. Jueces 11, del 36 al 40. Después lo pueden leer todo completo en su casa si quieren. Ahorita vamos a leer desde el 36 y dice, ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra al Señor, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que el Señor ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, y yo y mis compañeras. Entonces dijo, ven, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses
y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Y después se hizo una costumbre en Israel que fueran y lloraran a esta chica. ¿Es algo que el Señor les mandó? No. Y muchas veces así nos pasa con nuestras costumbres en México. Nos engañan, nosotros creemos que sí estamos honrando a Dios, pero no. Simplemente es una costumbre que empezó quién sabe dónde, que nos enseñaron nuestros abuelos, que nos enseñaron nuestros padres, y al día de hoy la venimos observando. Vamos al siguiente punto, es peligro de las tradiciones y del costumbrismo. ¿Qué es lo que realmente extraña el que sigamos celebrando tradiciones y costumbres? Vamos a ver que lo primero es que nos desvían de la sincera fidelidad a Cristo. Mariana, ¿tú quieres escribir algo acerca de este punto? Es peligros de las tradiciones y del costumbrismo. Pues de que a veces pues sí nos desvían de lo que realmente es la palabra de Dios. Muchas personas ni siquiera saben, bueno, yo tengo muchas conocidas que por ejemplo que bautizan a sus hijos. Entonces yo les he preguntado, oye, pero ¿por qué tú bautizas a tus hijos? Y la verdad a veces ni siquiera saben, o sea, ni siquiera, o sea, en la religión que ellas ejercen, tampoco hacen como lo posible por buscar, simplemente lo hacen. Y bueno, su respuesta casi siempre es que porque su abuelita lo hizo, que su mamá lo hizo, que su tatarabuelita. Entonces, pues más que nada se dejan llevar por costumbres, ni siquiera investigan, o sea, aunque sean católicas, bueno, viene aquí en la Biblia o no sé, o en algún lugar, no, solamente lo hacen como por esa tradición, por costumbre. Y a veces, pues sí, también a todos, hasta a veces uno como cristiano tiende a desviarse, ¿no? A veces por esas costumbres, por seguir con esas cosas arraigadas, ¿no? Yo lo que he visto últimamente también, en las redes sociales, es de que tengo muchos conocidos, pues de otras iglesias, ¿no? Pero veo que así están también como que desviando ahorita en las nuevas tendencias que están haciendo ya como también muy fuertes, el no tener hijos, y a mí no sé, me asombra ver eso como personas, o sea, niños que crecieron, a lo mejor también en familias cristianas, bueno, que a lo mejor eso no tiene nada que ver, pero dices, ¿cómo es posible que también ellos anden con eso, ¿no? De que alientan a no tener hijos, ¿no? Cuando la gente, pues, Dios nunca dice eso de que para eso fuimos creados, para reproducirnos. Y digo, y ya es así parte de una cosa de que están viendo todo eso, ¿no? O por ejemplo, simplemente personas que igual son cristianos y a veces porque vieron la película de Coco, entonces, ¿cómo es posible que influya tanto una película? O sea, ¿eso qué? O sea, y se dejan llevar por cosas de esas. Entonces, yo creo que pues, es el peligro también de que a veces, pues uno a veces no tiene bien presente la palabra de Dios y se deja llevar por cosas o no investigamos, ¿no? Simplemente la Navidad, ¿no? Y pues mucha gente, o sea, muchos cristianos hasta, yo digo, ay, ¿cómo es posible que poco ni a poco nunca han leído ni un poquito? Porque pues en la Biblia también nunca dice nada de eso, o sea, la verdad. Entonces, pues es parte, ¿no? De hecho, nosotros también, yo lo hacía, yo en mi casa de años anteriores yo sí ponía árbol. No era así como algo que yo quisiera mucho, pero pues por los niños, y porque estaba bonito. Pero también había un día, bueno, nosotros Dios nos habló y nos dijo, o sea, yo, pues me mostró eso, ¿no? De que eso no, pues no honraba a Dios. Entonces, pues yo decidí quitarlo, o sea, por eso. Pero pues sí hay cosas que nos apartan mucho de Dios. Claro, y son cosas que de verdad a veces no nos damos cuenta. Yo les decía al principio, muchas veces pensamos que ya nada más son toda la gente que está allá afuera. Nosotros, les decía al principio, nosotros desde que recibimos al Señor ya no. Ni tradiciones, ni costumbres, ni ritos, nada. Yo ya soy cristiana de acá de este lado. Pero realmente hay muchos que creemos que ya con venir cada domingo, ya cumplimos, ¿sí o no? Así como que decimos, ya para mí. Si venimos a una reunión de oración, hasta para mí. Si participo de la cena del Señor, hasta para mí. Ah, ya, esta semana sí es bien, para mí. Y vamos creyendo que ese tipo de cosas, y nos dice el Señor en Mateo, dice, esto tenías que hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es sin dejar de hacer aquello? De una verdadera relación con Dios.
algo que dice ahorita Mariana, el Señor nos habló directamente a nosotros y nos dijo, el arróllalo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos esa relación con Dios de verdad, el Espíritu Santo nos va a redarguir en el corazón y nos va a decir, eso que estás haciendo no es para mí. No sé, a lo mejor yo como mi caso, era de las personas que me juntaba con las amigas y de todo el mundo, ¿no? Bailo. Y sin embargo, poco a poco, cuando uno va empezando a conocer al Señor y empiezas a escuchar las predicaciones y te dice, no murmurarás, y de repente el Espíritu Santo viene y te dice, porque hay veces que ya ni cuenta nos damos, ¿no? Y te empieza a decir, eso que estás haciendo no está bien, es como si estuvieras matando a tu hermano. Entonces uno empieza a cambiar desde adentro, ¿pero por qué? Porque el Espíritu viene y te revela cosas que hay en tu corazón que tú pensabas que no estaban mal. Y es así como debemos estar delante del Señor y decirle, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay en mi corazón realmente acerca de todo esto? Tradiciones que como cristiano sigo haciendo y que tú quieres que yo deje siempre. Y es bien importante hacer eso que tú nos dices, de preguntarle directamente a Dios y de tener nosotros esa relación con Dios de hasta hacerle ese tipo de preguntas. Porque yo, por ejemplo, cuando recién llegamos a Cristo, yo me di cuenta de lo del pan de muerto, de la rosca de Reyes, pero el año pasado vi que el pastor iba con una rosca de Reyes y dije, entonces no está mal. Pero, o sea, yo ya lo di por sentado porque lo vi a él con una rosca de Reyes, pero no seguí lo que yo ya había sentido en mi corazón, de que tampoco la rosca de Reyes estaba dentro de la orden de Dios, de que llevar, que si él es el pastor, entonces se puede, ¿no? Entonces, pues sí es importante preguntarle a Dios, porque bueno, ya me había dado que la rosca de Reyes, pero por ver, ¿no? Ya la seguí. Sí, y realmente tengamos mucho cuidado. Hay una cosa que creo, no sé si ya se los dije a ustedes al principio del básico A, era que lo principal era que vieran al Señor Jesús, no a nosotros, no a Mayra, no a Tomás, no a mí, no a Alejandro, no a Sonia. ¿Por qué? Porque nosotros somos exactamente igual que ustedes. Tenemos errores, nos equivocamos. A lo mejor yo ya quiero una cosa muy diferente de las de ustedes, pero si a mí específicamente el Señor ya me dijo, Tania, no pones árbol, Tania, no pones árbol. Tania, ¿no vas a volver a comer rosca ni pan de muerto? No lo vas a volver a comer porque me está hablando a mí directamente. Y no le voy a decir, sí, pero es que el pastor, yo lo vi con esos ojos, que sí se la comió. Y me va a decir el Señor, ¿y a ti qué? Como le dijo a Pedro, y bueno, ¿y Juan qué? Y dice, bueno, ¿y a ti qué, Juan? Estoy hablando contigo directamente. Lo que yo te estoy ordenando aquí es una cosa, lo que yo le diga es otra cosa totalmente diferente. Y muchas veces nos enfrascamos en eso, ¿no? Bueno, ¿por qué si Daniel y Mariana se estén acá a la polla siguen haciendo eso? A ver, ¿por qué? Que me expliquen. Pero el Señor dice, mi relación contigo es una, mi relación con ellos es otra. Y más adelante se los mostraré o no se los mostraré, eso no es asunto tuyo. Así lo veo yo. Entonces es algo muy aparte. Y mucho menos al revés. Si de alguna manera el Señor te ha mostrado, por ejemplo, sí, porque más adelante también dice que lo que comes sin cargo de conciencia y sin que haya sido, aunque vamos a ponerle, que será el pan de muerto, o no, ¿qué otra cosa? El mole que le ponen a los muertos. Si lo ponen en el altar, tú no debes comer de ese mole que pusieron, porque está específicamente puesto a los muertos. Y por otro lado le preguntas al Señor, bueno, hay mole en mi casa, que estoy mi mamá, sin ninguna otra cosa puedo comer mole. Y el Señor te dice, puedes comer mole, tú no vas a ir a decirle a todo el mundo, puedes comer mole, no pasa nada. ¿Sí? Lo que el Señor te habló a ti. Ahora vamos a ver que los peligros que hay en las tradiciones y el costumbrismo es que nos desvían de la sincera fidelidad a Cristo. Vamos por favor a Mateo 15:3. Amén. Dice, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué aquí nos dice que nos desvíe de la sincera fidelidad a Cristo? ¿Qué estaban obedeciendo ya ellos? ¿A Cristo? No, estaban obedeciendo una tradición. Ya ni siquiera era importante lo que Dios había dicho, estaban obedeciendo esa tradición, por eso es importante. Vamos a Isaías 29:13.
boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Y qué dice aquí? Que su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. A lo mejor sí te congregas cada 8 días y vas a las reuniones de oración y cumples con todo lo que se te ha dicho desde básico a ahí, pero tu corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que estemos cerca de Él. Y vamos también a Isaías 2:6. Aquí Isaías le está hablando al Señor y le está diciendo el por qué el Señor había abandonado a su pueblo. ¿Están ahí? Isaías 2:6, y le dice: ciertamente tú has dejado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron con sus dedos. Entonces el Señor aquí también les dice: bueno, si tú quieres seguir con todo lo que tú dices, esas son mis tradiciones y yo por nada las voy a dejar porque es lo que he aprendido desde toda la vida, dice el Señor, que nos va a abandonar. Y a lo mejor ya después vamos a pensar que estamos bien, pero ¿qué es lo que está pasando? Que el Señor nos abandona. Y algo que me llama mucho aquí la atención en el versículo 10 dice: porque están llenos de costumbres traídas del oriente, de agoreros y filisteos, o sea, de todas las naciones fuimos agarrando cosas y el Señor dice: ya no quiero eso para mí. Vamos a ver que también otro peligro es que obstaculiza nuestro crecimiento espiritual. Vamos a Juan 15:4, por favor. ¿No le ha pasado que hay veces que usted, por más que lee y ora, bueno, lee y no le entiende? Ora y siente que sus oraciones no pasan, como que dice uno, no, como que ya no, algo está pasando que no. Pudiera ser que haya algo de esto en nuestro corazón. Y dice Juan 15:4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, si nosotros permanecemos unidos a Cristo, vamos a tener ese crecimiento espiritual. Y si hemos sentido eso de que ya no crezco, yo siento que ya no avanzo o algo, acerquémonos más a Dios, porque muchas veces nos pasa así como que decimos: no, pues ya no conmigo, ya llegué porque yo ya no siento ahí la visión, ni siento nada. Al contrario, debemos acercarnos más al Señor y decir: bueno, ¿qué está pasando? Y el Señor nos va a mostrar qué es lo que está pasando. Otro peligro es que nos va a llevar a la muerte. A lo mejor no a la muerte física en ese instante, pero nos va a llevar a la muerte espiritual. Y va ahí mismo en Juan, pero ahora en el verso 6, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no separarnos de nuestro Señor. Ahora vamos a ver cómo es que podemos reconocer que estamos viviendo una tradición. Vamos por favor a Jeremías 10. Vamos a leer del verso 1 al 3. Jeremías 10, del 1 al 3, por favor. Amén. Tenemos a Ángel. Jeremías 10, del 1 al 3. Y dice: oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortado, obra de manos de artífice, como vive. Ahora el Señor nos está dando aquí algo muy importante. Dice ahí: ¿cómo vamos a reconocer que es una tradición? Porque son vanidad, son vanas. Sí saben que vanidad es algo que es vano, algo que no nos va a llevar a nada, o sea, se va a perder. Entonces aquí el Señor nos dice: si tú estás viendo que eso es vano, que no te lleva a nada,
no te lleva a tener una relación continua, al contrario, te está llevando a pelear con tus familiares o con tus amigos o con tus mismos hermanos de la iglesia, eso desecha. ¿Por qué? Porque no nos está llevando absolutamente a nada. Ahora sí es algo que además aprendimos de otras naciones que seguimos adquiriendo. Igual nos podemos poner así como, bueno, los que se pusieron a investigar los temas se pudieron dar cuenta. Yo ya había escuchado algo así de que la piñata era de aquí, pero de verdad tradiciones que vienen de otros países que uno dice, ¿quién sabe? ¿No? Y o sea, que realmente nos metamos así como Daniel, que dice, bueno, ¿de dónde viene eso de los Reyes Magos? En realidad eran astrónomos, lo que ahora conocemos como un astrónomo. Ellos se dedican para observar las estrellas y por medio de las estrellas decían, ah, pues va a pasar esto y esto y esto, ¿no? Y ellos vinieron a dar la adoración a Jesús, porque iban a ser un rey. Y después luego empiezan a desvirtuar y hacer un montón de cosas. Y les voy a comentar una anécdota que nos comentó un hermano, dice que su papá siempre le había dicho, es que algo que no quiero que hagas jamás es que me mientas, yo nunca les he mentido y no quiero que tú me mientas. Y él creció mucho tiempo así, hasta que llegó a la prepa y le dijo, bueno, su hijo se enteró de que los reyes no existían. Digo, raro hasta la prepa, bueno, ¿no? Pero que llegó y le dijo a su papá, es que tú me has engañado toda la vida. Dice, no, pero es que eso no era una mentira, era para que tuvieras una ilusión, la ilusión es muy bonita, que no sé qué. Y lo dejó, ¿no? Dice que él era muy rebelde en ese entonces y empezó a reprobar materias. Ya saben que los chicos son bien inteligentes. Le pedía la boleta al compañero, la editaba, la imprimía con su nombre y le enseñaba su boleta cada parcial. Cuando se acerca el fin de año para recibir las calificaciones reales, resulta que estaba reprobado. Y le dijo, ¿cómo es posible? Mira nada más tu boleta, pero si tú me enseñaste una boleta que estabas pasando bien, que no sé qué. Y su hijo le contestó, dijo, ¿a poco no fue bien bonita la ilusión? ¿Se imagina? O sea, yo sé que como hijos no le vamos a decir a nuestros papás eso, ¿no? Pero aparte nuestros hijos son bien inteligentes y nos voltean las cosas. Entonces lo que nuestros hijos nos ven hacer a nosotros, ellos lo van a hacer. Nosotros a veces decimos, no mientas, mamá, te vienen a cobrar lo de abono, dile que no está ahí. Pero nosotros siempre les decimos, no mientas. Eso es exactamente lo que nosotros vamos enseñándoles. A veces, por eso les decía, no es precisamente una tradición como los que vivimos a fin de año, como el 2 de febrero que se acerca, no. A veces son cosas que vivimos en familia. Y yo sé que el Señor les ha estado diciendo, a eso que estás ahí viviendo, que haces así, eso no. Vamos a Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es una tradición? Porque nos están engañando. Es una filosofía. Y además, dice que no es conforme a Cristo, es de los hombres. Si ustedes se ponen a pensar en cualquiera de las tradiciones que hemos mencionado, en donde se menciona, bueno, aunque se menciona a Cristo, no tiene nada que ver con Cristo. Hace como quizás unos 10 años hicieron una representación aquí en el Centro Cristiano de Calacuaya para los niños de lo que era la Navidad. Se supone que celebramos el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y si mañana es mi cumpleaños y me organizan una fiesta, ¿para quién es la fiesta? Para mí, ¿no? Porque es mi cumpleaños. Entonces, resulta que llegan todos a la fiesta, escenificaron la fiesta y todo, estoy yo sentada, pues esperando, ¿no? Yo soy la festejada. Y resulta que llega Mariana y abraza a Annie, y luego Mariana abraza a Candy, y así sucesivamente se empiezan a dar regalos entre ellos. Y yo, la festejada, me quedo por allá sentada en el rincón. Y uno pensaría, ¿cómo? ¿Qué no lo estaban celebrando a ella? Y exactamente lo que estamos haciendo con Jesucristo. Hacemos un montón de cosas en honor a Él, pero no pasa nada para Él. Y eso pasa en casi todas las tradiciones. ¿Quién hay? Yo tengo la similitud siguiente. Es como si muchos de ustedes saben que Tom y yo nos casamos apenas hace 10 años y él falleció su esposa y quedó viudo y por eso nos casamos. Pero entonces yo lo asemejo a que él quisiera el día de mi cumpleaños
15 años llevarme serenata con las canciones que a ella le gustaban. Y que hiciera una fiesta, a mí no me gustan las fiestas, me gustan las reuniones, pero que hiciera una fiesta como a ella le gustara. Y que me llevara un regalo de algo que a ella le gustaba. Esto es lo que hacemos muchas veces con la Navidad. En la Navidad hacemos muchas cosas que a otros dioses y otras tradiciones paganas, pero no lo hacemos por Cristo, ni siquiera es el día de su cumpleaños. Imagínense que él me celebrara mi cumpleaños el día que ella tenga su cumpleaños. ¿Les gustaría a ustedes una cosa así? Entonces tenemos que observar muy bien eso. Entonces veremos que son engaños, son vanidad, siguen costumbres de hombres, no de Cristo, son filosofías. Y vamos a Tito 2:14. Tito 2:14. Amén. Y dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bueno, en eso me equivoqué. Era Tito 2:14. Y se las leo, eso es porque Tito 2:14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Si tú me puedes investigar cuál es, yo puse Tito 2:14, pero no sé. Lo de las faunas. Ajá, dice, no atendiendo a fábulas judaicas Sí. ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces también nos vamos a dar cuenta por qué nos apartan de la verdad. Entonces ya vimos que es un engaño, son vanidad, son mandamientos de hombres, no son según Cristo y aparte nos apartan de la verdad. Tito 1:14. Ay, perdón, es 1:14. Y vamos al último punto que es, ¿ustedes qué creen que Jesús esté en favor o en contra de las tradiciones? ¿De lo que? De las tradiciones. Jesús está en contra de las tradiciones. ¿Y por qué? Pues por todo lo que ya vimos. Vamos por favor a Marcos 7, vamos a leer del 1 al 13. Marcos 7 del 1 al 13. ¿Quién me lo lee, por favor? Ya me tocan que está aquí calladita. ¿Marcos qué? 7 del 1 al 13, por favor. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los carros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios ¿por qué dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes? Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre, el padre o a la madre, es corbán, que quiere decir que ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, y no le dejáis
invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Se fijaron por qué Dios está en contra de todas nuestras tradiciones? ¿Quién me dice? A ver, de todo eso que leímos del 1 al 13, ¿cuál es lo primero que ven ahí? Porque por seguir tradiciones desobedecemos o más bien dejamos atrás los mandamientos de Dios. Dice, invalidas mi mandamiento, el que yo te di, por tu tradición. Una. Luego dice, te aferras a tu tradición, o sea, no es que siquiera que, bueno, en medio de la observes, no estás aferrado. Otro dice, lo que les dice ahí en el verso, empezando el verso 6, dice que nos volvemos hipócritas. Luego dice que, porque son ¿qué? Doctrinas y mandamientos de hombres, ahí en el 7. En el 9, lo que les decía, dice, invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Y en el 13 dice, invalidan la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. Entonces, ya la palabra no importa, ya los mandamientos de Dios no importan, lo que importa es mi tradición. Por eso Dios está en contra de las tradiciones, porque es lo que yo quiero, lo que yo decido, y mi tradición ahora es más importante que lo que Dios